Muy bien, ahora vamos a hablar de campos vectoriales. ¿Qué es un campo vectorial? Bueno, hasta ahora habíamos hablado de funciones vectoriales de distintas formas. Primero tuvimos funciones vectoriales de una sola variable, que esas eran curvas. O bueno, nosotros las íbamos a entender como curvas. Después, funciones vectoriales de dos variables, que nosotros las íbamos a entender como superficies. Estas dos, tanto curvas como superficies, r de t y s de u y v, las entendíamos como lugares geométricos. Los campos vectoriales van a representar algo distinto. ¿Qué representa un campo vectorial? Bueno, de la física, nosotros sabemos, por ejemplo, que existe una fuerza que nos atrae hacia el centro de algún objeto de mucha masa, que es la gravedad. Sabemos además, por ejemplo, que existen fuerzas que atraen a las cargas eléctricas. Todas estas tienen un efecto según la posición de, bueno, por ejemplo, de la carga, pues la posición de las cargas, la distancia que existe entre ellas, por supuesto. Y lo mismo ocurre para la gravedad, no es la misma fuerza con la que nos atrae la Tierra aquí que, no sé, en la estratosfera o más cerca del centro de la Tierra. Esta va variando con la posición en la que exista pues, entre la Tierra y nosotros. Entonces, un campo vectorial, nosotros lo vamos a entender de esa manera. Son fuerzas o velocidades que actúan según un punto. Entonces, estas ya no van a representar lugares geométricas y van a ser funciones vectoriales. Si se dan cuenta, aquí en el codominio hay tres variables y en el dominio también hay tres. Entonces son funciones vectoriales que van a tener la misma cantidad de variables en el dominio y en el codominio y que ya no van a representar lugares geométricos como era el caso de curvas y superficies, sino que ahora van a representar el efecto de una fuerza o el efecto de una velocidad. Muy bien, vamos a hacer un pequeño bosquejo de cómo sería esto. Por ejemplo, nosotros supongamos aquí está la Tierra y por acá más abajo está el centro de la Tierra y por ejemplo, si nosotros estuviéramos pues aquí, entonces la gravedad nos afecta de una cierta forma. Sin embargo, esa fuerza, si nosotros estamos en este otro lado, pues ya no nos afecta en esa dirección, no nos afecta con esta misma componente, sino que ahora nos afectaría también apuntando hacia el origen. Si se dan cuenta, entre estas dos se generaría un ángulo, porque la proyección de este lado, pues sería esta. Existe un cierto ángulo que se forma entre ellas. Entonces, los campos vectoriales van a ser eso, efectos de fuerzas o de velocidades según la posición de el lugar el que estemos analizando. Ejemplos, pues uno muy sencillo. Supónganse que tenemos, y este que sea de solamente dos componentes, f de x y de y igual a x en y más y en j. Existe una forma de representar estas fuerzas y estas velocidades que es gráfica para que más o menos podamos entender cómo actúan sobre las posiciones. Entonces, supongamos que tenemos el plano coordenado XY. Si nosotros evaluáramos la fuerza en el punto 1,1, esto quedaría como resultado. Pues básicamente me daría I más J. Y entonces, ¿cómo vamos a representar de una manera más gráfica para entenderlo mejor estos campos vectoriales? Pues a cada punto de nuestro espacio, supongamos ahora el 1,1, si nosotros nos plantamos en el 1,1, pues estaríamos en un lugar como por aquí. Vamos a tomar para graficar como inicio el punto del cual estamos, sobre el cual estamos evaluando el campo vectorial y el efecto de este campo vectorial lo vamos a trazar como un vector cuyo inicio es este punto. Entonces, si se dan cuenta, pues este también sería 1,1 y la fuerza que aplicaría este campo vectorial sería en esta dirección.
Si por ejemplo ahora evaluamos esto sobre el 1,0, pues esto daría también solamente i. Si nosotros nos vamos a este punto en el plano, pues sería justo este punto de acá, y la fuerza que se aplicaría a partir de ese punto sería esta de acá. De tal forma que ustedes espero que lo vayan haciendo ahí en sus casas, pero si nosotros vamos llenando de puntos este diagrama, pues nos quedaría algo que tal como así. ¿Qué nos estaría indicando? Bueno, ahorita solo estoy haciendo la gráfica sobre el primer cuadrante, sin embargo, pues ocurriría lo mismo para los demás. Sería el efecto de este campo vectorial, pues son fuerzas que rechazan respecto al origen. Y entonces, lo que hace este campo vectorial es si se está aplicando sobre algún objeto en este punto, pues lo que se haría sería rechazarlo con la misma dirección con la que está destinado este punto. Y entonces, pues así ya podemos estudiar de una manera un poquito más gráfica para entenderlo mejor el efecto de un cierto campo vectorial sobre una zona. Pero además, la representación de esto, que es muy usual en la física, o sea, tener líneas que, que, que representan el efecto del campo vectorial, se puede llevar a las matemáticas, y en las matemáticas pues nos permite conocer un poco mejor estos efectos. A estas líneas que representan el efecto de la fuerza sobre los puntos se les conoce como líneas de campo. Y pues ya, básicamente eso. Los campos vectoriales entonces son funciones vectoriales de variable vectorial donde las variables en el dominio y en el codominio suelen ser las mismas y que lo que representan es fuerzas o velocidades. Esto es, como les había mencionado, muy interesante para la física. Sin embargo, pues debería de haber algunas otras cosas que hacer con estos campos vectoriales. No solamente esto. Y entonces de aquí van a aparecer algunos operadores que nos van a permitir entender un poco más del comportamiento de estos campos vectoriales. Estos operadores que les estaba mencionando los vamos a conocer como, bueno, son operadores diferenciales porque por supuesto esto es cálculo y en cálculo hacemos derivadas, y van a ser la divergencia y el rotacional. ¿Cómo van a estar definidos estos campos vectoriales? Primero que nada van a estar definidos a partir del operador nabla. Espero recuerden, el operador nabla está conformado por, es algo así como un vector, pero de derivadas parciales. En la primera componente van las derivadas parciales respecto a x, segunda componente derivada parcial respecto a y la tercera es la derivada parcial respecto a z. Y entonces la divergencia va a estar definida como, sería algo así como un producto punto entre el operador nabla y el campo vectorial. Si nosotros consideráramos que esto fuera más o menos un vector y hacemos producto punto de este campo vectorial con este, ¿qué nos quedaría? La parcial respecto a x se operaría con la primera función. Entonces aquí tendríamos la parcial de f1 respecto a x. Más, porque recuerden que el producto punto es una operadora escalar. La parcial respecto a y de la función f2. Y más la parcial respecto a z de la función f3. Y así estaría definida la divergencia. Por supuesto, el hecho de que diga divergencia, ustedes deberían de saber lo que significa diverger. Entonces iremos hablando un poco más acerca de esto, por qué se llama divergencia ese operador y qué representa en las líneas de campo de un campo vectorial. Y el otro sería el rotacional, que como bien su nombre lo dice, algo va a tener que ver con rotaciones. Y este
se representa como el operador nabla en producto, es algo así como, no es exactamente, pero es algo así como si fuera un producto cruz con f. Nosotros sabemos que si hacemos el producto cruz de un vector, de dos vectores, pues una forma, a pesar de que no es la definición exacta, una forma de representarlo sería un pseudo determinante con la parte de arriba los vectores i, j y k, los vectores directores canónicos de R3. Luego, las parciales respecto a x, respecto a y y respecto a z. Y finalmente tendríamos el campo vectorial. De tal forma que, por ejemplo, en dirección de y nos quedaría la parcial de y respecto a y de la función f3 menos la parcial de respecto a z de la función f2. Más o menos así funcionarían, bueno, de hecho así funcionarían los operadores diferenciales, divergencia y rotacional. Y el hecho de que se llamen divergencia y rotacional pues tiene algo que ver justamente con la forma del campo vectorial. Entonces vamos a ver por qué se llaman así y qué implicaciones tienen. Para ver cómo funcionan estos operadores diferenciales, pues vamos a suponer que tenemos otra vez el campo vectorial f de x y de y. Bueno, esta vez que no sea con positivo, sino menos x en y, menos y en j. Y vamos a tener de este otro lado otro campo vectorial también de x y de y, que sea nada más de 2 a 2, que esté definido como y en y menos x en j. Vamos a tener esos dos campos vectoriales. Si nosotros hacemos un bosquejo de las líneas de campo de ambos, ¿cómo quedarían estas líneas de campo? Vamos a suponer que este primer campo lo evaluamos en 1,1. Si yo tengo 1,1, aquí tendría menos 1 y menos 1. Eso quiere decir que el vector apuntaría hacia acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo evaluara en 1,0? 1,0 pues sería un punto tal que por acá. 1,0 significaría que aquí me daría menos 1 y aquí daría 0. Entonces sería un vector que apunta en esta dirección. ¿Qué pasa si yo ahora evalúo en 1, menos 1, que sería un punto por acá? Aquí me daría menos 1 y aquí me daría 1 positivo. Eso quiere decir que en ese punto el campo vectorial apuntaría en esa dirección. Y entonces, si yo sigo llenando de puntos este campo vectorial, que espero que ustedes esto lo hagan en su casa, calculándolo bien, llenaría las líneas de campo de este lugar, de este espacio, pues con líneas de ese estilo, que van tendiendo al origen siempre. Se van juntando las líneas de campo. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si calculo la divergencia de este campo vectorial? Pues yo tendría que hacer esto de acá. Si yo calculo la divergencia, pues esto sería la derivada parcial respecto a x de la función asociada a y, que esta es menos x, más la parcial respecto a y de la función que va en dirección de j. Si yo hago estas derivadas parciales, la parcial de menos x respecto a x es menos 1 y la parcial de menos y respecto a y también es menos 1. Esto me da menos 2. ¿Y la divergencia cómo quedó? Negativa. Bueno, la divergencia se llama divergencia porque lo que ella mide es qué tanto se separan las líneas de campo de un campo vectorial. Si se dan cuenta, aquí las líneas de campo todas ellas se están juntando, no están divergiendo. Al contrario, están convergiendo. Entonces, el hecho de que la divergencia salga negativa, pues nos indica justamente eso, que las líneas de campo están convergiendo. ¿Qué pasa ahora si calculo el rotacional? Pues yo aquí tendría los vectores i, j y k, parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z. Ustedes pónganlo bien, yo ya lo pongo un poquito más pequeño porque se me va a acabar este mini pizarrón. Y aquí tendríamos menos x,
menos y 0. A pesar de que es un campo vectorial solamente de dos componentes, pues eventualmente esto de todos modos lo podemos realizar. Si yo hago esto, pues ¿qué tendría? En dirección de y tendría la parcial respecto a y de 0, que eso es 0. Y en dirección menos la parcial de menos y respecto a z, que eso también es 0. Entonces aquí en dirección de y tendría 0. En dirección de j tendría la parcial de menos x respecto a z, que es 0, menos la parcial de 0 respecto a x, que esa también da 0. Entonces aquí tendría 0 en j, y en z que tendría la parcial de menos y respecto a x, que da 0 porque y no depende de x, y la parcial de menos x respecto a y, que también va a dar 0. Entonces aquí me quedaría todo 0. Muy bien, ¿qué significa que en el rotacional todo me queda 0? Que en un rotacional todo me queda 0 significa que las líneas del campo vectorial no están girando. Si el rotacional hubiera quedado distinto de 0, significaría que las líneas de campo sí que giran, pero en este caso da 0. Entonces eso no está sucediendo en este caso. ¿Vale? Entonces, ¿qué implican o qué significan los operadores divergencia y rotacional? Pues la divergencia para un campo vectorial, que ya dijimos un campo vectorial representa el efecto de fuerzas o de velocidades en una cierta posición de un espacio. La divergencia representa qué tanto se juntan esas líneas de campo o qué tanto se expanden esas líneas de campo, se alejan entre ellas. Y el rotacional, qué tanto giran. Vámonos al otro campo vectorial. Muy bien, si yo para este campo vectorial considero otra vez como punto el 1, 1, ¿qué me quedaría? Pues el vector que me quedaría sería positivo en y, pero negativo en j. Eso quiere decir que va hacia la derecha, pero hacia abajo. Algo tal que así. Si por ejemplo, ahora lo evalúo en el 1,0, eso significaría que en j queda negativo, pero en y queda 0. Eso quiere decir que esta cosa iría para abajo nada más. Si ahora lo evalúo en 1,1, en 1, menos 1, iría en negativo en y en negativo también en j. Eso quiere decir que iría hacia abajo a la izquierda, algo tal que así. Si lo evalúo en 0, menos 1, que sería en un punto pues que como por acá, ¿qué me daría esto? 0 en j, pero menos 1 en y. Y eso sería hacia la izquierda. Si evalúo ahora, por ejemplo, en menos 1, menos 1, que sería en un punto tal que como por acá, esto me daría menos 1 en y, pero 1 en j positivo. Eso iría a la izquierda, pero hacia arriba. Y bueno, ya no voy a ir poniendo más valores. Espero que ustedes sí lo hagan en sus casas. Si yo voy llenando de más puntos este campo vectorial, lo que va a suceder con él es que va a generar una rotación. Este campo vectorial sí que rota. Y vamos a calcular ahora sí los operadores diferenciales para este campo vectorial. ¿Qué pasa si yo calculo la divergencia? Tal cual así está, esto debería de ser la derivada parcial respecto a x de y más la derivada parcial respecto a y de menos x. Sin embargo, y no depende de x ni menos x depende de y. Entonces esto va a dar 0. ¿Qué significaría? Pues que para este campo vectorial las líneas de campo están rotando, pero no se acercan entre ellas, solo se mantienen rotando siempre. A este tipo de campos donde la divergencia da 0 se les conoce como campos solenoidales. Vamos a calcular ahora el rotacional, y si yo calculo el rotacional de este campo vectorial, aquí otra vez i, j y k, después debería de tener aquí parciales de x, de y y de z. De nuevo, esto yo lo escribo así pequeño porque el pizarrón es pequeño, ustedes escríbanlo bien. Y aquí yo debería de tener y menos x y 0. Si calculo este campo vectorial en dirección de y, ¿qué va a quedar? La parcial de 0 respecto a y, eso da 0. Y la parcial de menos x respecto a z, eso también va a dar 0. En dirección de j yo tendría la parcial de y respecto a z, que eso da 0, menos la parcial de 0 respecto a x, que eso también va a dar 0. Y solo tendría una componente en k. En k, ¿qué me va a quedar? En dirección de k me quedaría
la parcial de menos x respecto a x, que eso va a dar menos 1, menos la parcial de y respecto a y, pero esta negativa también otra vez. Entonces esto al final me va a quedar menos 2 en k. ¿Qué significa que me quede ese menos 2 en k? El hecho de que me haya quedado distinto de 0 el rotacional significa que pues este campo vectorial pues iba a girar. Este sí gira. Y además tiene más implicaciones. Primero que nada, este menos 2k es el vector sobre el cual está girando el campo vectorial. Si se dan cuenta, pues este sería, pues por supuesto, un vector que está fuera de este plano, lo cual tiene mucho sentido. Y el menos 2 es porque está teniendo un giro con signo negativo. ¿Qué significa este signo negativo? Los giros positivos, debido a la regla de la mano derecha, suelen ser, y espero que ya lo hayan visto en cursos precedentes como estática, suelen ser antihorarios. Más bien no suelen ser, son antihorarios. Entonces, el hecho de que este giro, que si se dan cuenta está haciéndose en sentido horario, salga negativo, pues más bien que sea en sentido horario, pues significa que es en signo negativo, porque es contrario al giro de de la regla de la mano derecha. Entonces, eso representan para nosotros los operadores diferenciales. La divergencia nos dice qué tanto se separan las líneas de campo de un campo vectorial, y el rotacional qué tanto giran las líneas de campo de un campo vectorial. Conceptos importantes de esta divergencia y este rotacional. Dijimos que si la divergencia daba 0, a este tipo de campo se le conoce como solenoidal. Solenoidal pues porque un solenoide es un imán eléctrico, y las líneas de campo de un imán cumplen con que su divergencia es 0. Estas siempre se mantienen girando, pero nunca se juntan ni se separan. Y luego tendríamos que si el rotacional esté 0, pero este 0 vector, recuérdenlo, a este tipo de campos se les llama irrotacionales o conservativos. Algo que veremos en el siguiente tema, pero que de una vez se los menciono por aquí, es que si nosotros tenemos a esta phi como una función escalar, entonces esto de acá sería un gradiente, lo cual ya es un vector. Si nosotros calculamos el rotacional de un gradiente, este no importa cómo sea la función, da 0 siempre. Y de ahí de hecho es que sale el nombre de conservativos, pero como les menciono, esto lo veremos con un poquito de posterioridad. Propiedades que tienen bueno, no, antes de irme con las propiedades, otra cosa es que si la divergencia es mayor que 0, al punto a partir del cual la divergencia siempre se le da mayor que 0, se le conoce como fuente, y esto es porque las líneas de campo divergerían de esa fuente hacia afuera, y si la divergencia da menor que 0, entonces se le conoce como sumidero. Porque aquí las líneas de campo irían de afuera hacia adentro, se sumirían en un punto. Entonces, bueno, esos son algunos conceptos. Propiedades que tienen estos campos vectoriales, pues por ejemplo, la primera, para la divergencia, siendo que la divergencia está definida a partir de derivadas, y las derivadas son operadores lineales, entonces la divergencia de suma de vectores no es otra cosa sino la suma de las divergencias. La divergencia de una función escalar, esta es escalar, por un vector, lo que daría sería, primero, el gradiente de la función en producto punto con mi campo vectorial, más la función phi por la divergencia de f. ¿Vale? Y ahora para el rotacional, pues tendríamos que algo muy parecido. Si nosotros tenemos el rotacional de la suma de campos vectoriales, pues esto no sería, otra vez como esto está definido a partir de derivadas, y las derivadas son operadores lineales,
Entonces no sería otra cosa sino la suma de los rotacionales. Y el rotacional de una función escalar por un campo vectorial va a ser el gradiente de la función en producto cruz con el campo vectorial. Recuerden, si aquí aparece el nabla es rotacional, pero si esto es un vector y luego va otro vector es producto cruz, más la función por el rotacional de mi campo vectorial. Ahora vamos a hablar de otro operador, pero este operador ya no va a estar relacionado con campos vectoriales. Este es un poquito un paréntesis. Vamos a suponer que tenemos una función, pero que esta es escalar. Esto quiere decir pues que sería solamente una función que va de algún dominio R3, pero como codominio solamente es R, ¿vale? Entonces existe un tercer operador que es muy importante en física y en matemáticas, que es el operador laplaciano. ¿Qué es el operador laplaciano? Pues si nosotros tenemos una función escalar y nosotros tomamos el gradiente de esta, esto lo que nos devuelve es un vector. Sabemos que si nosotros a este vector le tomamos el rotacional, eso va a dar siempre cero, eso siempre sucede. Pero ¿qué pasa si le tomamos la divergencia? Pues si nosotros le tomamos la divergencia, esto también se escribe como el operador nabla al cuadrado de la función phi, y a este operador nabla al cuadrado se le conoce como el laplaciano. ¿Por qué nos interesa este operador laplaciano? Pues resulta que hay un montón de cosas en física que tienen que ver con la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales elípticas, y este operador laplaciano pues justamente representa eso. Es un operador diferencial que aparece en ecuaciones diferenciales parciales elípticas. ¿Y cómo va a estar definido? Pues por supuesto, si es la divergencia de un gradiente, pues si nosotros sacamos primero el gradiente de phi, ¿esto qué sería? La derivada de phi respecto a x en dirección de y, más la derivada de phi respecto a y en dirección de j, más la derivada de phi respecto a z en dirección de k. Si yo ahora le tomo la divergencia a este campo vectorial, esto lo tengo que volver a derivar respecto a x, esto lo tengo que volver a derivar respecto a y esto lo tengo que volver a derivar respecto a z. Entonces el laplaciano de una función no sería otra cosa sino la suma de sus segundas derivadas parciales respecto a x, y, z. Esto es y segunda respecto a z dos veces. Y este sería el operador laplaciano. De nuevo, este es interesante porque tiene que ver con la solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales elípticas que aparecen muchísimo en teoría electrostática, eh, aparecen en mecánica cuántica, aparecen en deformaciones de sólidos para aquellos que vayan a estudiar materiales. Aparece también... ¿Dónde más aparece? En fluidos aparecen fluidos. Y bueno, ahorita no me acuerdo en otras aplicaciones. Sin embargo, pues es usual encontrar este operador laplaciano en la física. Otra cosa es que si además para una función nosotros obtenemos que su laplaciano es cero, a esta función se le llama armónica. ¿Por qué se le llama armónica? Pues resulta que si nosotros resolvemos la ecuación diferencial que está representada así, donde pues nuestra incógnita sería la función, y la función que cumple esto y que se queda igualada con cero, para el caso escalar siempre son solamente combinaciones lineales de senos y cosenos, y los senos y cosenos pues son funciones armónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que después de un cierto periodo pues estas se repiten. Y entonces así nos quedaría pues la definición de laplaciano. Ejemplos de esto haremos en la parte de ejercicios, y pues con esto terminaríamos lo referente a campos vectoriales y
operadores asociados a campos vectoriales, que de nuevo este laplaciano está sobre todo definido para escalares, pero pues bueno. Entonces sería todo para esta parte y adiós.